Mi abuelo don Genaro me agarró la mano en su lecho de muerte. Tenía 89 años, los pulmones ya casi vacíos, y a pesar de todo, sus ojos seguían firmes, como si supiera exactamente lo que iba a decir. Se acercó a mi oído. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra entró en mí como un clavo frío. Camila, escúchame bien, hija. Nunca entres al corral del rancho después de anochecer, sin importar lo que escuches. Hizo una pausa, tomó aire, y entonces dijo lo que durante 6 años no he podido olvidar. Sobre todo, si escuchas mi voz. Murió esa misma noche. Y yo, una abogada de 30 años en Ciudad de México, no entendí nada de lo que me había dicho. Hasta que regresé al rancho. Hasta que me quedé sola. Hasta que oí por primera vez ese llanto. Lo que voy a contarles es real. Me pasó a mí, en 2019, y todavía no he podido cerrar lo que mi bisabuelo abrió hace 60 años. Mi abuelo se llamaba Genaro Hernández Vázquez. Toda la vida vivió en el mismo lugar, el rancho El Refugio, en lo alto de la Sierra Madre, en el estado de Oaxaca. Un rancho viejo, de adobe blanqueado y techos de teja roja, plantado entre cerros de pino y un cielo que en las noches sin luna se llena de tantas estrellas que duele mirarlo. El rancho ha estado en mi familia desde 1942. Lo construyó mi bisabuelo don Eustaquio, con sus propias manos, después de comprar las tierras a un terrateniente que las vendía baratas porque, según decía, esa tierra no quiere dueño. Mi bisabuelo se rió de eso. Compró las tierras. Crió a sus 3 hijos ahí. Genaro mi abuelo, su hermano mayor Anselmo y su hermana menor Esperanza, que murió de tos ferina a los 4 años. Yo crecí escuchando historias del rancho. Mi abuelo me llevaba cada vacaciones, cuando yo tenía 8, 10, 12 años. Recuerdo el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Recuerdo el sabor del café con piloncillo que hacía mi abuela doña Refugio en la cocina de leña. Recuerdo el corral grande, el de las vacas, donde mi abuelo me enseñaba a poner el lazo, mientras me decía, el campo tiene dueño, Camila. Lo que pasa es que el dueño no siempre es el que firma los papeles. Yo me reía. Pensaba que era una de sus frases de viejo, como tantas otras. Cuando murió, en abril de 2019, yo tenía 30 años. Vivía sola en Ciudad de México, en un departamento pequeño en la Roma Sur. Trabajaba en un despacho de abogados, defensa civil, casos aburridos pero estables. No tenía hijos, no tenía marido, no tenía perro, solo tenía a mi abuelo. Y de pronto ya no. Recuerdo una tarde de octubre cuando yo tenía 11 años. Estábamos en la cocina del rancho. Él pelaba elotes con un cuchillo viejo. Yo dibujaba en una libreta de cuadros. La luz entraba por la ventana sucia y le caía sobre las manos. De pronto él dejó el cuchillo, se sentó a mi lado y sin mirarme me dijo, Camila, hay cosas en este rancho que no son para ti, mija. Cuando seas grande y este lugar te lo dejen a ti, vas a tener que aprender a respetar lo que tu bisabuelo dejó aquí. Yo no entendí nada. Le pregunté qué quería decir. Él me sonrió con la sonrisa apagada que tenía siempre. Me agarró la cara con las 2 manos, olían a maíz y a tierra y me dijo, cuando llegue el día, tú vas a saber. Mientras tanto, no salgas al corral después del oscuro. Esa es la regla. Esa es la única regla. Y luego, como si nunca lo hubiera dicho, se levantó y siguió pelando elotes. Yo, con 11 años, lo olvidé en 2 días. Era una de tantas frases extrañas de un viejo que yo adoraba pero no terminaba de entender. 19 años después, sentada en su lecho de muerte, esas palabras me volvieron de golpe, como si las hubieran escrito en un papel guardado y alguien lo abriera frente a mí. Las 2 semanas después del funeral fueron las más largas de mi vida. Volví a Ciudad de México el mismo día del entierro. No quise quedarme en Oaxaca. No me sentía capaz. Mi departamento de la Roma Sur se sentía más frío que antes. Los muebles más pequeños. El café por las mañanas más amargo. Trabajaba en automático en el despacho. Salía temprano. Llegaba sola. Una madrugada, a las 3 de la mañana, me desperté sin razón aparente. El reloj del buró marcaba 3:17. No le di importancia. Tomé agua, me volví a dormir. No sabía todavía que esa hora iba a ser la hora más importante de mi vida. El testamento se leyó 2 semanas después del funeral. Mi tío Ramón, el hijo mayor de mi abuelo, mi padre había muerto 7 años antes, se quedó con la casa de Oaxaca capital, las cuentas bancarias y los bienes urbanos. A mí me dejó algo que mi tío recibió con cara extraña.
para Camila Hernández Reyes, el rancho El Refugio, con todas sus tierras, animales y construcciones, en herencia única e inalienable. Mi tío Ramón me miró. No dijo nada, solo bajó la cabeza, como quien reza una oración corta en voz baja, y se persignó. Después, en el patio de la notaría, me agarró del brazo y me dijo: «Mija, ¿estás segura de que quieres aceptarlo? Lo puedes vender. Yo te lo compro. Te doy lo que pidas». Yo le pregunté por qué. ¿Por qué él, que era mucho mayor que mi padre, nunca había vivido en el rancho? ¿Por qué nunca llevó a sus hijos? ¿Por qué siempre que mi abuelo lo invitaba, mi tío encontraba excusas? Ramón se quedó en silencio mucho tiempo y al final dijo, mirando al suelo: «Hay cosas que tu abuelo nunca te quiso decir. Yo tampoco. Pero si tú decides ir, ponte el escapulario que él te dio. Y por lo que más quieras, hija, no entres al corral después de que se ponga el sol». Le dije que sí, que no me preocupara, que era abogada, no campesina, que no era supersticiosa, que iba a vender el rancho en cuanto firmara los papeles. Mentí. Yo nunca había podido vender ese lugar. Era lo último que me quedaba de mi abuelo. 3 semanas después, en mayo de 2019, llegué al rancho con 2 maletas y un coche prestado. La carretera de tierra que sube de Tlacolula hasta el refugio tarda casi 4 horas. Pasas por pueblos cada vez más pequeños. Dejas la última gasolinera en San Pablo Mitla y después solo hay monte, polvo y silencio. En el último tramo, cuando ya casi anochece, los pinos se cierran sobre el camino y las luces del coche apenas alcanzan a iluminar los troncos a los lados. Hice ese camino sola, sin música, sin radio, sin nadie en el asiento del copiloto. Solo el ruido del motor y el de mi propia respiración. Pensaba en mi abuelo, pensaba en mi padre, pensaba en lo absurdo que era yo, una abogada de oficina, criada en concreto y semáforos, manejando hacia un rancho donde la última persona que había vivido era un hombre de 89 años con un secreto que se había llevado a la tumba. Llegué justo al atardecer. Bajé del coche. Cerré los ojos un segundo y olí esa tierra mojada que conocía desde niña, que ningún perfume de la ciudad había podido sustituir nunca. Por un instante tuve la sensación que tienen las personas cuando vuelven a un lugar que las quiere y las teme al mismo tiempo. El rancho seguía igual, los caballos del vecino pastando del otro lado de la cerca, las gallinas escarbando cerca del granero, ya buscando refugio para la noche, el olor del humo de leña de alguna casa lejana, y al fondo, separado de la casa principal por unos 40 metros, vi de nuevo lo que mi abuelo me había prohibido tantas veces: el corral grande, el corral de las vacas, el corral del pozo. Doña Lupita me esperaba en la puerta. 82 años, vestida de luto desde hace décadas, con un escapulario al cuello y los dientes amarillos por décadas de café. Me había visto crecer durante mis vacaciones de infancia, y aunque habían pasado más de 15 años desde la última vez que nos vimos, ella me reconoció inmediatamente. Me abrazó, olía a copal y a lavanda seca. Me dijo: «Mija, que Dios te bendiga. Tu abuelo nos hace mucha falta, aquí, en este rancho, en este pueblo, en todo el cerro. Era un buen hombre, tu abuelo, de los buenos que ya no se hacen». Y luego, casi sin transición, sin levantar la voz, me dijo: «¿Trajiste el escapulario?». Yo le mostré la cadena en mi cuello. Ella asintió, pero sus ojos miraron por un segundo, no a mí, sino al corral, y se persignó. Esa primera noche, yo no creía nada. Pensé que doña Lupita era una viejita supersticiosa, que mi tío era un cobarde, que las palabras de mi abuelo en su lecho de muerte habían sido los delirios de un hombre con 90 años y los pulmones llenos de líquido. Cené sola, café con galletas, como cuando tenía 10. Me acosté en la cama de mi abuelo. La cama olía a su tabaco viejo. Lloré un rato. Me dormí. A las 3:17 de la mañana, exactamente, según el reloj despertador que estaba en la mesita de noche, empecé a oír el llanto. El llanto venía del corral. Era de una mujer. Eso lo supe inmediatamente. No era el viento, no era una vaca. Era una mujer joven, llorando con una desesperación que no se parece a nada que yo hubiera oído antes. Un llanto largo, hueco, como si el aire saliera de un pozo profundo. Me senté en la cama. Me quedé escuchando, el cuerpo entero rígido bajo las cobijas, los oídos esforzándose por captar cualquier detalle. El reloj marcaba 3:17. El llanto duró, o no sé, 15 minutos,
tal vez 20, y luego, de un segundo a otro, se detuvo, como si alguien hubiera apagado un radio. Me quedé despierta otra hora, mirando el techo de vigas viejas, inventando explicaciones, descartándolas, buscando en la memoria si alguna vez, de niña, había oído algo parecido durante mis vacaciones en el rancho. No, nunca. Mi abuelo siempre se aseguraba de que durmiera profundamente desde las 9. Me dije, en voz baja, repitiéndolo varias veces como una jaculatoria: es un coyote. Los coyotes a veces aúllan así, o un perro herido, o alguna becerra de los vecinos extraviada en el monte. Mañana le pregunto a doña Lupita. Me volví a dormir. Eso fue la primera noche. A la mañana siguiente, llamé a mi mamá a Cuernavaca. Ella vivía con su hermana desde la muerte de mi padre. Le conté lo del rancho, lo del testamento. No le conté lo del llanto. Mi mamá me escuchó en silencio. Y al final me dijo, con esa voz cansada que siempre tenía cuando hablábamos del rancho: Camila, tu abuelo te quería mucho. Pero ese lugar, yo nunca quise que tu papá te llevara ahí cuando eras niña. Tu papá no me hacía caso. Cuídate, hija. Si te cae mal, si pasa algo raro, regrésate. No te quedes por terquedad. Le pregunté qué quería decir. Ella se quedó callada un momento y solo me dijo: pregúntale a doña Lupita. Yo nunca quise saber demasiado, pero pregúntale a ella. Y colgó. La segunda noche fue distinta. Pasé el día arreglando cosas en la casa. Saqué las cobijas viejas. Abrí las ventanas para airear los cuartos. Barrí el polvo acumulado de los meses que el rancho había estado vacío. A media mañana fui al patio trasero. Las gallinas se acercaron buscando maíz. Las vacas del vecino que pastaban en mi tierra por costumbre vieja me miraron sin curiosidad. Caminé hasta la cerca del corral. Me quedé parada del lado de afuera, mirando hacia adentro. El pozo, al fondo, tapado con sus tablones de siempre. Nada raro. Pasto crecido, una pala vieja recargada en la cerca, el silencio normal del campo a mediodía. Volví a la casa. Me dije, lo de anoche fue un coyote. Te estás imaginando cosas, Camila. Doña Lupita vino en la tarde con tortillas hechas a mano envueltas en una servilleta blanca y un guisado de pollo en una olla pequeña. Comimos juntas en la mesa de la cocina. Le pregunté por el corral, por qué mi abuelo me había prohibido entrar después del anochecer. Ella dejó el tenedor. Miró la mesa. Mija, ¿de verdad quieres saber? Yo le dije que sí. Ella se levantó, fue a la ventana, miró el cielo. Estaba anocheciendo. El sol ya tocaba la cresta de los pinos. Hoy no, Camila. Hoy ya es tarde para hablar de eso. Esta noche lo único que tienes que hacer es: cierras todas las ventanas, te pones el escapulario, rezas un Padre Nuestro, y si oyes algo, lo que sea, no contestas. ¿Me entiendes? Sí, doña. Repítemelo. No contesto, pase lo que pase. Ella asintió. Recogió su rebozo. Se fue caminando por la vereda hasta su casita, a unos 200 metros del rancho. Yo me quedé sola. A las 3:17 de la mañana, el llanto volvió. Esta vez yo estaba despierta. Llevaba 2 horas mirando el techo. Estaba esperándolo, sin querer admitirlo. Tenía el escapulario apretado en la mano izquierda y el celular en la mano derecha, abierta la app de la linterna por si necesitaba ver algo rápido. La cama de mi abuelo me cubría hasta el cuello, pero no me sentía protegida. Me sentía como un animal pequeño escondido en un pasto demasiado bajo. El llanto era el mismo. Mujer joven. Desesperación. Pero esta vez tenía algo más. Algo que la primera noche yo no había notado. Una textura húmeda, como si saliera de boca llena de agua. Un llanto que se ahogaba un poco entre cada respiración, como si la persona estuviera sumergida y aún así pudiera gritar. Pero esta vez, después de unos minutos, cambió. La voz dijo mi nombre: Camila. Era un susurro largo, arrastrado. Venía del corral. 40 metros del corral a la ventana de mi cuarto. Y sin embargo lo oí como si la voz me hablara al oído, como si estuviera dentro del cuarto. Me quedé quieta. Apreté el escapulario hasta que las cuentas me marcaron la palma. No contesté. No dije nada. No me moví. Cami. Ven a verme, hija. Era la voz de mi abuelo. La reconocí. La maldita voz exacta de mi abuelo. Las lágrimas me empezaron a salir solas. No de miedo, de confusión, de dolor,
Recordé sus últimas palabras. Sobre todo si escuchas mi voz. Apreté los ojos. Recé el Padre Nuestro entero, en voz baja, mecánicamente, como cuando era niña en el catecismo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La voz siguió un rato. Me llamó 3 veces, 4, 5, y luego, de pronto paró. A las 4 de la mañana yo seguía despierta, temblando, abrazada al escapulario. Las cobijas se sentían pesadas, la cama olía a tabaco viejo, el tabaco de mi abuelo. Y por primera vez ese olor me reconfortó en lugar de hacerme llorar. Pasé esas 2 horas haciendo lo que hace una abogada: razonar, buscar lógica, construir argumentos. Tal vez fue un sueño, tal vez fue un coyote más raro de lo normal, tal vez los pinos hacían un eco extraño con el viento, tal vez yo, una mujer de 30 años recién huérfana de abuelo, estaba escuchando lo que mi cerebro quería escuchar, pero ningún argumento se sostuvo. Cada uno se rompía cuando recordaba la voz diciendo mi nombre, la voz exacta de mi abuelo, en una lengua que solo él me hablaba. A las 6 salió el sol. La luz entró por la ventana del cuarto, y por primera vez en mi vida sentí alivio físico al ver el amanecer. Me levanté, me lavé la cara con agua fría del lavabo, me puse un suéter y unas botas viejas que estaban al pie de la cama. Salí al patio. Caminé hacia el corral con el escapulario apretado en el puño. El corral estaba vacío, como siempre. Las vacas pastando del otro lado de la cerca. El pozo seco al fondo, tapado con tablones desde hace décadas. La hierba alta. Nada. Empujé la puertita de la cerca del corral, chirrió como siempre y entré. La hierba estaba mojada por el rocío, mis botas se hundían un poco en el suelo. Caminé hasta el pozo. Le di una vuelta entera, despacio, mirando los tablones, mirando la base de piedra. Todo en orden. 4 tablones, todos en su lugar, tal como mi abuelo los había dejado hace 50 años, pero entonces vi una cosa que me heló la sangre. En la tierra mojada, junto al pozo, había huellas. Huellas de pies descalzos, de mujer, pequeños, finos, los dedos perfectamente marcados. Caminaban del pozo hacia la cerca del corral, y luego se detenían, como si la persona que las dejó se hubiera evaporado en el aire. Me agaché, las toqué con la mano. La tierra estaba húmeda, fresca, como si las huellas se hubieran formado durante la noche. No eran huellas viejas, eran de hace pocas horas. Conté las huellas, las conté 3 veces, porque la primera vez no me lo creí. Eran exactamente 17 pasos. Las 3:17. La hora del llanto. Volví a la casa caminando rápido. Cerré la puerta detrás de mí, le eché el seguro. Me senté en la mesa de la cocina con el escapulario en la mano y temblé un rato sin llorar. Me serví un café. Me lo tomé sin saborearlo. Esa misma tarde fui a la casita de doña Lupita. Toqué la puerta. Ella abrió y sin saludarme dijo: «¿Te oyó, verdad?» Yo no contesté. Solo entré y me senté. Ella me sirvió un café. Se sentó frente a mí. Me agarró las 2 manos. «Mija, lo que está en ese corral es algo muy viejo. Más viejo que tu abuelo, más viejo que tu bisabuelo, y lo que pasó no se puede deshacer fácil, pero te voy a contar todo, porque si no lo entiendes, no vas a sobrevivir». ¿Sobrevivir? Sí, mija. Eres la siguiente. Yo solté una risa nerviosa, la risa de alguien que ya no tiene defensas. ¿La siguiente de qué? Doña Lupita apretó mi mano más fuerte. La siguiente que se va a llevar la mujer del pozo. Como se llevó a tu papá. Mi papá murió en un accidente de auto. Eso fue lo que dijeron, mija. Eso nunca fue eso. Siéntate bien. Te voy a contar lo que pasó en 1965. Doña Lupita encendió un cigarro. Las manos le temblaban un poco. Empezó a hablar despacio, como si las palabras le pesaran. Yo era una niña en 1965. Tenía 12 años. Vivía con mi mamá aquí, en esta misma casita. Mi mamá trabajaba para tu bisabuelo don Eustaquio, lavando ropa, cocinando para los peones. Tu bisabuelo era un buen hombre, trabajador, católico. Iba a misa todos los domingos a Tlacolula. Tenía 3 hijos. Anselmo, el mayor, que tenía 14 años. Genaro, tu abuelo, que tenía 7. Y Esperanza, la nena, que ya había muerto. En agosto de ese año, agosto de 1965, pasaron 2 cosas terribles.
Casi al mismo tiempo, doña Lupita le dio una calada al cigarro. El humo se enroscó en el aire. La primera, Anselmo, el mayor, se ahogó en el pozo del corral. ¿En el pozo? Sí, mija. Ese pozo que ahora está tapado. En esos años todavía sacaba agua. Era el pozo principal del rancho. Anselmo tenía 14 años. Estaba sacando un balde, según dijeron. Se inclinó y cayó adentro. ¿Cómo lo encontraron? Tu bisabuelo Eustaquio fue, a la mañana siguiente. Cuando Anselmo no apareció a desayunar, bajaron a 3 peones con cuerdas. Sacaron el cuerpo. Estaba ya frío, mija. Hinchado. El pozo era profundo. Tenía como 20 metros. Y el fondo era pura piedra. Fue un accidente, entonces. Doña Lupita me miró fijo. Sus ojos viejos, llenos de líneas, parecían más grandes de lo normal. Eso fue lo que se dijo, mija. Fue un accidente, pero yo conocía a Anselmo. Era un muchacho serio, prudente. No era de los que se inclinan en pozos. Y mi mamá vio algo esa noche. Algo que no contó nunca, salvo en su lecho de muerte, a mí, cuando yo ya tenía 30 años. ¿Qué vio? Doña Lupita bajó la voz, como si las paredes de su casita pudieran escuchar. Era una noche de luna llena, Camila. Mi mamá no podía dormir. Le dolía la espalda de tanto lavar ropa ese día. Se levantó a tomar un té. Pasó junto a la ventana de la cocina, esa que daba al corral del rancho. Y por la rendija, sin querer, mi mamá vio a una mujer salir del pozo. Una mujer toda mojada, con el pelo largo, hasta la cintura, pegado a la cara y a los hombros, como si acabara de salir del agua. Vestida de blanco, pero el blanco ya casi negro de tan sucio. Salió del pozo lentamente, no trepando, mija. Saliendo, como si el pozo la escupiera. Mi mamá decía que el agua del pozo no se movió ni una gota. La mujer caminó descalza hacia la cerca del corral. Lentamente, sin prisa. Mi mamá decía que parecía que cada paso le costaba el alma. Y al llegar a la cerca, simplemente no estaba. Se desvaneció. 17 pasos. Mi mamá los contó porque el miedo le hizo contar, no por curiosidad. Cuando una persona tiene miedo de verdad, sus ojos hacen cosas extrañas. Cuentan cosas que no debían contar. Mi corazón se detuvo. Yo había contado las mismas huellas esa misma mañana. 17 pasos. Esa misma noche, Anselmo desapareció. Cuando mi mamá oyó los gritos en la mañana, ya entendió, pero no dijo nada. ¿Quién le iba a creer? En el campo, en 1965, una mujer empleada doméstica no iba a contradecir a un patrón. Pero eso no es todo, ¿verdad? Doña Lupita negó con la cabeza. La segunda cosa terrible, mija. Esa misma semana, Genaro, tu abuelo, que tenía 7 años, se enfermó. Fiebre altísima. Tos. Los labios se le pusieron morados. El doctor de Tlacolula vino. Dijo que era pulmonía, que probablemente no iba a pasar la noche. Tu bisabuelo Eustaquio ya había perdido a Esperanza, la nena. Acababa de enterrar a Anselmo y ahora le iban a quitar a Genaro también, el último que le quedaba. Esa noche, la noche en que el doctor dijo que Genaro no iba a amanecer, tu bisabuelo bajó solo al corral, a las 3:17 de la mañana. ¿Cómo sabes eso? Mi mamá lo vio desde la ventana. Esa noche tampoco podía dormir, mija. Llevaba 3 días sin dormir bien desde lo de Anselmo. Esa noche oyó pasos en el patio. Se asomó. Vio a don Eustaquio caminando hacia el pozo, con una vela encendida en una mano y la Biblia gruesa de tu bisabuela en la otra. No traía sombrero. No traía abrigo. La camisa medio abierta. Como si hubiera salido sin pensar, sin acabar de vestirse. Urgente. No fue a rezar, mija. Fue a hablar. Mi mamá lo vio inclinarse sobre el pozo. Lo vio mover los labios, lentamente. Vio que la luz de la vela bailaba como si hubiera viento, aunque la noche estaba calmada. Y vio cómo, en algún momento, la cara de tu bisabuelo cambió. Pasó del miedo a otra cosa, algo más viejo, algo más triste. Mi mamá decía que esa cara fue la de un hombre que entiende lo que está a punto de hacer y lo hace de todos modos. Habló con la mujer del pozo no menos de 1 hora. Mi mamá no se apartó de la ventana ni un instante, aunque tenía las piernas cortadas de frío. Yo no sé qué le dijo tu bisabuelo. Lo que sé es que al amanecer, cuando ya empezaba a aclarar, mi mamá vio salir a tu bisabuelo del corral, llorando como un niño. La vela ya apagada,
la Biblia abrazada contra el pecho. Caminó hasta la casa principal, entró al cuarto donde estaba Genaro y lo abrazó sin decir palabra. Genaro tenía los ojos abiertos, la fiebre se había ido. Pidió agua y luego pidió pan. El doctor dijo que era un milagro. Tu bisabuelo dijo que era un milagro. Toda la familia dijo que era un milagro. Pero no fue un milagro, fue un trato. Yo no podía hablar. La taza de café se me había enfriado hace mucho. ¿Qué trato, doña? Ay, mija. La mujer del pozo no es un demonio cualquiera. Es algo que estaba en esa tierra desde antes que la comprara tu bisabuelo. Por eso el terrateniente la vendió barata. Por eso decía que la tierra no quería dueño. La mujer del pozo era una muchacha que se ahogó ahí en 1910, durante la Revolución. Una muchacha violada por un grupo de soldados y luego echada al pozo viva. Su rabia se quedó. Su rabia se hizo. Otra cosa, el trato que hizo tu bisabuelo fue, ella le devolvía a Genaro. A cambio, ella se llevaría una vida cada 30 años, una vida de la familia, hasta que un Hernández rompiera la cadena. 1995, 30 años después, murió tu papá. Yo cerré los ojos. Mi padre, José Antonio Hernández Reyes, murió en 1995. Yo tenía 6 años. Me dijeron que fue un accidente de auto. Carretera Tlacolula, Oaxaca. Se quedó dormido al volante. Cayó por un barranco. Pero ahora, 30 años después, sumando las cuentas, todo encajaba con una claridad que no quería tener. Me cayó un escalofrío como agua helada por la columna. 1995. 30 años exactos después del pacto. Sí, mija, por eso, tu papá no se durmió al volante. Lo llamó ella, como te está llamando a ti ahora. Yo respiraba con dificultad. Doña, ¿por qué me está diciendo todo esto ahora? Ella apagó el cigarro. Me agarró las 2 manos otra vez. Porque estamos en mayo de 2019, Camila. Porque ya pasaron 24 años desde 1995. Porque la mujer del pozo come cada 30 años. Y el siguiente ciclo empieza en 2025. Pero ella ya está despertando. Ya empezó a llamar a su próxima. Y la próxima eres tú. Doña Lupita me dejó esa tarde con instrucciones. 3 reglas. Primera, nunca, bajo ninguna circunstancia, salir de la casa después del anochecer hasta el amanecer. La casa principal estaba consagrada por el padre Sebastián en 1942, cuando se construyó. La mujer del pozo no podía cruzar las puertas mientras el escapulario y el agua bendita estuvieran adentro. Segunda, si oía la voz de mi abuelo, o de mi padre, o de cualquier muerto de la familia, no contestar. Nunca. La mujer del pozo robaba voces de los muertos a los que se había llevado. Esa era su forma de cazar. Tercera, la luna llena de mayo de 2019 era el 14 de mayo. Esa noche, la tierra estaría más débil, la mujer estaría más fuerte. Esa noche yo tenía que rezar el rosario completo, las 15 decenas, sin parar, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Yo le dije que sí a todo, le di un abrazo, volví al rancho. Esa mañana del 14, antes de que saliera el sol, fui a Tlacolula con el coche. Manejé las 4 horas sola, sin radio, otra vez. Estacioné frente a la iglesia parroquial. Había misa de las 7. Entré, me senté en una de las bancas del fondo y por primera vez en años recé el Padre Nuestro entero, en voz baja, mecánicamente, como cuando era niña. Cuando terminó la misa hablé con el cura, un hombre joven, de unos 40, recién llegado a la parroquia. Le dije, sin dar muchos detalles, que necesitaba agua bendita, que era para una limpia en mi rancho, que había heredado un lugar viejo y había cosas que necesitaban bendición. El cura me miró un momento largo. No me preguntó nada. Solo me dijo, hija, si necesita agua bendita es porque ya sabe lo que está enfrentando. Que Dios la acompañe. Llenó 2 botellas de vidrio para mí, las bendijo de nuevo, y me dio un escapulario nuevo de la Virgen del Carmen para llevar encima del que ya tenía. No quiso aceptar dinero. Volví al rancho a las 2 de la tarde. Doña Lupita me esperaba. Ya había barrido la sala. Había puesto el rosario de mi abuela en el centro de la mesa, junto con el escapulario que me había dado mi abuelo, una vela blanca nueva y un pequeño crucifijo de madera oscura que había sido del bisabuelo. Esta noche tú estás sola, mija. Yo no puedo quedarme. Nadie puede. La consagración de la casa solo protege a quien viva en ella. Y en esta casa solo vives tú. Pero recuerda,
las puertas, el escapulario, el rosario, la voz. No contestes, pase lo que pase, pase quien pase. Me abrazó, se persignó, se fue caminando por la vereda, despacio, con su rebozo apretado. El 14 de mayo de 2019 fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque toda la noche, antes del atardecer, las gallinas estuvieron raras. No se metieron al gallinero, se quedaron pegadas al muro de la casa principal, como buscando protección. A las 7 de la noche cerré todas las ventanas, eché el seguro a las 2 puertas, encendí la chimenea de la sala, puse el rosario de mi abuela, el que ella usaba todos los días, con cuentas de obsidiana negra en la mesa frente a mí. Llené una vasija con agua bendita que doña Lupita me había traído de la iglesia de Tlacolula esa misma mañana. Me senté frente al fuego, me puse el escapulario sobre el pecho, encima de la blusa, donde se viera. A las 11 empecé el rosario. Padre nuestro, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. A la 1 de la mañana, el viento cambió. Se hizo más frío, más alto. Las puertas empezaron a crujir. A las 2, el fuego de la chimenea se redujo a casi nada, aunque yo había puesto leña suficiente para toda la noche. A las 3:16, justo un minuto antes, las gallinas afuera empezaron a gritar todas a la vez. Un grito feo, que yo no había oído nunca. Y luego se callaron de golpe. 3:17. El llanto. Camila, sigue rezando, sigue rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y entonces, encima del llanto, la voz. Camila, mi abuelo. Camila, hija, soy tu abuelo Genaro. Sal al corral. Tengo que enseñarte algo importante. Yo cerré los ojos. Apreté el escapulario. Seguí rezando. Camila, hija, ¿no me reconoces? Soy yo, soy tu abuelo. Te enseñé a poner el lazo, ¿te acuerdas? Te llevaba a comer cocadas a Tlacolula los domingos. Te conté de la Llorona y del charro negro. ¿Te acuerdas, mi niña? Las lágrimas me empezaron a salir. La voz era idéntica. La memoria era exacta. Yo recordaba esas tardes de cocadas. Yo recordaba al charro negro, la historia que me contaba antes de dormir cuando tenía 9 años, sentado al borde de mi cama. Camila, ¿te acuerdas del invierno que se murió tu perrito negro? Yo lo enterré en el patio de atrás del rancho, debajo del aguacate. Tú lloraste 3 días seguidos. Yo te abracé en el corredor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, mija? Yo me acordaba. Yo me acordaba con una claridad dolorosa. Negro, mi cocker spaniel, aplastado por una camioneta del vecino. Yo tenía 10 años. Mi abuelo cavó la fosa solo, en la noche, para que yo no viera. Después me sostuvo mientras yo lloraba sobre la tierra recién removida. Camila, ven al corral. Quiero enseñarte dónde está enterrado Negro. Lo cambié de lugar antes de morir. Te lo voy a enseñar. Solo un minuto, hija. Camila, ven, hija. Ven al corral. Solo un minuto. Tengo algo que decirte de tu papá. Eso me golpeó. Mi padre. La voz de mi abuelo dijo el nombre de mi padre. Me levanté de la silla, sin querer, como si mi cuerpo fuera otro cuerpo. Caminé hasta la puerta principal. Mi mano, la mano que sostenía el escapulario, soltó el escapulario en la mesa. Lo dejó ahí. Mi mano se acercó al cerrojo. Y entonces, pasó algo. En el momento exacto en que mi mano tocó el cerrojo, recordé la cara de mi abuelo en el lecho de muerte. Recordé cómo me agarró la mano, cómo me miró fijo a los ojos, y cómo dijo, con las últimas fuerzas que le quedaban, sobre todo, si escuchas mi voz, sobre todo si escuchas mi voz. Mi abuelo sabía. Mi abuelo sabía que ella iba a venir con su voz. Mi abuelo me estaba advirtiendo precisamente de esto. La voz que estaba afuera no era él. Solté el cerrojo, di un paso atrás, otro, volví a la mesa, tomé el escapulario, tomé el rosario, y entonces, sin hablar, sin contestar, sin abrir la puerta, yo le di la espalda al corral. Me senté frente al fuego. Reanudé el rosario donde lo había dejado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Camila, Camila, hija, abre la puerta. Dios te salve María. Camila, soy tu abuelo, te lo juro por Dios. Y ahí supe, con una certeza absoluta, que no era él. Mi abuelo nunca, en su vida, juró por Dios. Era católico de los antiguos. Decía que jurar por Dios era pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El llanto se detuvo. La voz se detuvo. El viento se detuvo. Por un segundo, todo fue silencio. Y luego, lejos, muy lejos, oí algo que nunca olvidaré. El sonido de pasos descalzos alejándose por la tierra mojada. 17 pasos. Y luego nada. A las 5 de la mañana, exactamente cuando salía el primer rayo de luz, terminé el rosario. Esa mañana no salí de la casa hasta las 8. Cuando por fin abrí la puerta, el aire olía limpio. Las gallinas habían vuelto a sus rutinas. Las vacas pastaban tranquilas. Pero algo había cambiado. Algo en mi cuello. Fui al baño. Me miré en el espejo. En el lado izquierdo del cuello, justo donde el escapulario me había rozado durante la noche, tenía una marca. Una marca en forma de mano. 5 dedos, quemada en la piel, como si me hubieran agarrado con un hierro caliente. No me dolía. No tenía sangre. No estaba inflamada. Estaba ahí, simplemente, como un sello. Como una firma que alguien había puesto sobre mi piel mientras yo no me daba cuenta. La toqué con los dedos. Estaba un poco más tibia que el resto del cuello, como una cicatriz reciente. Me quedé mirando el espejo unos minutos largos, sin pensar nada coherente. La mujer que me devolvía la mirada era yo, pero no era la misma yo de hace una semana. Tenía algo distinto en los ojos, algo que ya había visto, cosas que no se pueden olvidar. Bajé a la cocina. Me preparé café. Llamé a mi tío Ramón con el teléfono que apenas tenía señal en el rancho. Él contestó al cuarto timbre. «Mija, ¿estás bien?» Yo no le contesté. No de inmediato. Él entendió. «¿Te tocó, verdad?» «Sí, tío». Hubo un silencio largo del otro lado. Lo oí respirar despacio. Lo oí decir, en voz baja, una oración que yo no alcancé a entender. Y después me dijo, «¿Te dejó marca?» «Sí». «¿Sobreviviste?» «Sí». «Eso es más de lo que pudo tu papá. Y más de lo que pudo nadie en esta familia desde tu bisabuelo. Cuídate, mija. Y por favor, no vuelvas a hacer esa noche. Que sea la última». Colgó. No me dijo nada más. No me preguntó qué había pasado exactamente. No me ofreció comprarme el rancho de nuevo. Algo había cambiado entre los dos. Y los dos lo sabíamos sin tener que hablarlo. Doña Lupita llegó a las 9. La cara se le cayó cuando vio mi cuello. «Te tocó». No abrí la puerta. Resistí. Recé el rosario completo. «Sí, mija. Pero te tocó. Cuando soltaste el escapulario en la mesa, aunque fuera un segundo. Ella te alcanzó. Solo un instante. Pero suficiente». Yo me senté en el sofá. Puse las manos en la cara. «¿Qué significa, doña?» «Significa que te marcó. Que ahora ella sabe quién eres. Que el pacto sigue vigente. Que tú eres la siguiente en la cadena. Pero sobreviví. No abrí la puerta. Sí, mija. Sobreviviste. Por eso estás viva ahora mismo. Pero el pacto no se rompió. Solo se aplazó. La próxima vez será más difícil. Y la próxima. Y la próxima. ¿Hasta cuándo? Hasta que un Hernández rompa la cadena. O hasta que ella se canse y decida llevarse a alguien. Esa misma tarde, doña Lupita y yo subimos al cuarto donde mi bisabuelo don Eustaquio había dormido durante 50 años. Nadie había tocado ese cuarto desde su muerte en 1984. Era un cuarto pequeño, con una cama de hierro, un ropero de madera oscura, un crucifijo grande sobre la cabecera. En el cajón inferior del ropero, debajo de unas sábanas viejas, encontramos lo que estaba buscando: un cuaderno, de tapa de cuero, café, gastado. La escritura era de mi bisabuelo, a mano, tinta negra, apretada, doloroso de leer. Era el diario de don Eustaquio. Empezaba en 1962, terminaba en 1984, 2 meses antes de su muerte. Las primeras páginas eran de un campesino normal. Cuentas, cosechas, nacimientos de los hijos, Esperanza muriéndose de tos ferina, pero a partir de agosto de 1965, todo cambió. Hoy enterré a Anselmo, mi muchacho, mi orgullo, 14 años. Lo mataron las aguas del pozo. Hoy bajé al corral. La vi. Salió del pozo. Me habló. Me dijo lo que tenía que hacer si quería que Genaro viviera. Hoy hice el pacto. Que Dios me perdone, que el cielo me perdone, pero no podía perder a otro hijo. Hojeé las páginas. Iba leyendo en silencio. Doña Lupita rezaba a mi lado. Y entonces, en la última página, escrita con letra temblorosa,
casi ilegible, era enero de 1984. 2 meses antes de su muerte encontré la frase que mi bisabuelo había dejado para la siguiente generación. La frase era corta, 12 palabras, en español antiguo, casi formal. Solo el sacrificio del último puede romper la cadena de la mujer. Eso era todo, no había más. La página siguiente estaba en blanco. Le mostré la frase a doña Lupita. Ella la leyó en voz baja, 2 veces. Luego se persignó. Solo el sacrificio del último. ¿Qué significa eso, doña? Ella negó con la cabeza. No lo sé, mija, no lo sé. Pero significa que tu bisabuelo entendió, antes de morir, cómo se rompe la cadena. Y no tuvo tiempo, o no tuvo valor, de hacerlo él mismo. Te lo dejó a ti. Esa noche dormí mal. Pero dormí, sin llanto, sin voz, sin pasos. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue ir al pozo. Levanté uno de los tablones que lo cubrían. Miré hacia abajo. 20 metros de oscuridad, un olor a tierra mojada y algo más antiguo, algo más profundo, algo que no quería nombrar. Hablé en voz alta, hacia el pozo. Sé quién eres. Sé lo que mi bisabuelo prometió. Sé que estás esperando. Pero no me voy a ir. Esta tierra es mía, y yo voy a encontrar la manera de romper esto, aunque me lleve la vida. El pozo no me contestó. El viento sopló. Una gallina cacareó a lo lejos. Volví a poner el tablón. Lo aseguré con una piedra encima. Caminé de regreso a la casa. Hoy, varios años después de esa noche, todavía no he podido cerrar lo que mi bisabuelo abrió. Yo sigo viviendo en el rancho la mitad del año. La otra mitad estoy en Ciudad de México. Sigo siendo abogada, pero mi caso principal, el caso de mi vida, es uno que no está en ningún juzgado. La marca en mi cuello sigue ahí. No ha desaparecido, pero tampoco ha crecido. Yo aprendí a vivir con ella. Cuando voy a la oficina, la cubro con un pañuelo. Cuando me visto en el rancho, la dejo al aire. La marca y yo nos hicimos compañeras. Doña Lupita murió hace 2 años, de vieja, en su cama, rezando hasta el último minuto. Antes de morir me dio el rosario de obsidiana de mi abuela y me dijo: la cadena se rompe, mija, pero solo cuando el último Hernández esté dispuesto. Yo no he tenido hijos. Nunca los voy a tener. Esa decisión ya la tomé. No por miedo a la mujer del pozo, por dignidad. Si esa cadena se acaba conmigo, se acaba. No voy a entregarle un hijo al pacto de mi bisabuelo, pero estoy investigando, estoy buscando. He ido a archivos de Oaxaca, a iglesias antiguas, a casas de viejas curanderas en pueblos que casi nadie ya visita. He encontrado pistas, frases sueltas, rituales fragmentados. Algo se está armando, lentamente, en una libreta que cargo siempre conmigo. En Mitla, hace 3 años, una curandera de 92 años me recibió en su casa de adobe. Apenas hablaba español, hablaba zapoteco. Su nieta me tradujo. La curandera me agarró la mano, me miró el cuello y me dijo solo una frase, que la nieta tradujo despacio. Las mujeres del agua antigua piden lo que el agua antigua les debe. Hay que devolver, no romper. Después no quiso decir nada más. Me dio una bolsita de hierbas, me dijo que la pusiera bajo la almohada y me despidió en la puerta. En el archivo histórico de Oaxaca, hace 2 años, encontré un registro parroquial de 1910, la fecha exacta de cuando una muchacha llamada Elena Vázquez Pérez, de 16 años, fue reportada como desaparecida después del paso de un destacamento militar por la región. Su cuerpo nunca apareció, su familia se mudó. La parroquia cerró el caso 1 año después. Yo creo que ese era su nombre, la mujer del pozo, Elena. Ahora cuando voy al pozo alguna noche, me siento a la orilla, le hablo, le digo: Elena, no sé si me escucha, no sé si eso ayuda, pero le digo: y hay algo más. El año pasado, abriendo otra vez el diario de mi bisabuelo, encontré una página que no había visto antes. Estaba pegada con cera al revés de la tapa trasera del cuaderno. Cuando la despegué, vi que tenía solo una línea escrita, una línea que no entiendo todavía, una línea que dice: búscala donde el agua se queda quieta, y debajo, una fecha, 14 de mayo de 2026. Esa fecha es mañana. Mañana es luna llena, y así termina, por ahora, la advertencia que mi abuelo don Genaro me dejó en su lecho de muerte. No termina mi historia, apenas empieza. Si llegaste hasta aquí, querido huésped, gracias por acompañarme. Sé que estas palabras pesan. Sé que muchos de ustedes tienen historias parecidas,
familiares que advirtieron de algo, pueblos donde el aire se siente diferente, osos que no se deben mirar de noche. Cuéntame en los comentarios. ¿Tu abuelo, tu abuela, alguien de tu familia te advirtió alguna vez sobre algo así? ¿Tu pueblo, tu rancho, tu colonia tiene su propia mujer del pozo? Lee los comentarios de los demás huéspedes. Comparte el tuyo. Aquí formamos una comunidad. Si esta historia te erizó la piel, dale me gusta y suscríbete a Sombras Nocturnas. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. La advertencia de mi abuelo continuará muy pronto. Hasta la próxima, querido huésped. Y duerme bien, si puedes.